En esta columna queremos seguir reflexionando sobre las implicancias, las consecuencias de dar por cerrada la emergencia sanitaria, lo cual permite o habilita de alguna manera recuperar determinadas actividades. Pero como decíamos en la columna anterior, muchas cosas se invisibilizan, otras se amplifican como si fueran las únicas existentes. Y creo que en esta semana que es para los uruguayos diversa, sea Semana Santa, sea Semana de Turismo, sea Semana de Cerveza, Semana Criolla, Vuelta Ciclista, la virtud que tiene es que justamente muestra las distintas sensibilidades. Pero quizás hay algunos aspectos transversales que vale la pena tomar en cuenta en razón de esto de qué es lo que ha visibilizado, invisibilizado la pandemia y la emergencia sanitaria que se ha dado por terminada. Sin embargo, no se puede decir que ello no trastocó de manera sustantiva desde las relaciones sociales, las relaciones personales, las relaciones económicas, culturales. Y si vamos a los fenómenos que estamos viendo, por un lado esta semana está mostrando un sector importante del país que se ha movilizado al exterior del país, se traslada a distintos lugares. Eh, y a la vez el movimiento social que se plantea hacia un 1 de mayo, una reivindicación respecto a la condición del empleo, a la situación de empobrecimiento, al hecho de que la rueda la mueve los trabajadores, ¿sí? Y que por tanto, si tomamos en cuenta todos los aspectos, habría que preguntarse por qué esta amplificación de la cultura de los satisfechos, ¿no? Como diría Cal Garbaray, un economista norteamericano que en los 90, en el éxtasis neoliberal donde parecía de porque había una mayoría circunstancial que accedía a determinados bienes de consumo, eso se amplificaba como que todos podían lograrlo y en realidad lo que se estaba produciendo una gran dualización. Bueno, creo que la pandemia nos ha mostrado que se ha agudizado niveles de exclusión, niveles de desigualdad y que por tanto, retomando este día Viernes Santo, el Vía Crucis que están viviendo muchos sectores populares, vale la pena de ser visualizado, ¿sí? Porque de alguna manera quizás pensar esta semana en su diversidad puede tener la virtud de la interpelación, ¿no? La importancia que tiene de que pensemos qué es el bienestar, ¿sí? Más allá del consumo, y por tanto la importancia que tiene la recreación, el tiempo libre, la importancia que tiene el poder compartir. A la vez, el hecho de las circunstancias en las que muchos sectores, personas y colectivos hoy se ven conculcados en sus derechos fundamentales y que parecería ser que no se logra tomar en cuenta. Si miramos transversalmente quizás estas lógicas, ¿no?, de las ritualidades religiosas, del consumo, de la diversión y la dispersión, terminan como encubriendo las contradicciones fundamentales. Cómo se ha dinamizado una acumulación de recursos en la sociedad en determinados sectores y cómo se ha deprivado a otros sectores. Cómo se va consolidando entonces condiciones donde la estructura de riesgo, como dice la CEPAL, se ha agudizado. Se ha generado condiciones en las cuales las mujeres ya no vuelven al mercado de trabajo como lo tenían antes. Que el sistema de cuidados que el Estado había dinamizado como un pilar de protección social se ha relativizado y por tanto se ha volcado sobre las espaldas y el tiempo, sobre todo decíamos de las mujeres, nuevamente los cuidados familiares. Por otro, los mecanismos de informalidad económica y laboral
hacen que varios sectores desacumulen las condiciones de equidad, ¿sí? A la vez, como decimos en esta cultura de los satisfechos, hay cadenas de valor que arrastran de manera fuerte en la construcción, nuevamente relativamente en el turismo, que permiten dinamizar, pero siempre desde la perspectiva de que parecería ser que es el mercado el que da el equilibrio, cuando lo que debería dar el equilibrio es la condición social de ser parte de un territorio, ¿sí? ¿Y a qué aludimos con esto? Que en la medida de que se va centrando las condiciones de posibilidad en los ingresos y que estos han mermado para los sectores que viven del salario fijo, que la carestía se ha ido consolidando de manera sustantiva, lleva de alguna manera a perder las conquistas que los sectores populares habían tenido. Y pongo esto porque creo que ese es el vía crucis que nosotros tenemos que ver, ¿sí? De la misma forma que tenemos que tratar de pensar qué es el bienestar, ¿sí? El bienestar tiene que ver con el consumo como condición de poder satisfacer necesidades, tiempo libre, pero también que tiene que darse en condiciones de igualdad. Cuando hay una relación directamente proporcional en la acumulación de determinados sectores respecto a otros, las sociedades deberíamos preguntarnos cuál es el factor que nos da consistencia, da sustentabilidad, al decir de Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que en esta columna me interesaba poner esta contradicción, la cultura de los satisfechos y el vía crucis de los sectores populares. Por eso, esta solicitud propuesta del PICNT, de decir de que hay que centrarse en los que mueven la rueda, es decir, que el capital que se genera, la riqueza que se genera, es producto de todos los trabajadores, proporcionalmente, obviamente, y que reclama entonces un Congreso del Pueblo, reclama un espacio en el que podamos dialogar entre todos, trabajadores, intelectuales, amas de casa, sectores diversos de cadenas de valor, para que el bienestar sea para todas y para todos y no para algunos, y que no quede depositado en las espaldas de determinados sectores el sacrificio de sostener una forma de convivencia económico, social y cultural que está deteriorando fuertemente a aquellos que están en peor condición.